Buenas noches, bienvenidos a esta casa, nuestro hotel. Esta noche, y aprovechando una cartelera de intelectuales que ha llegado a Bolivia, hemos decidido hablar de sistema mundial, de cómo se está reconfigurando las nuevas fuerzas del mundo. Algunos intelectuales señalan que Estados Unidos habría perdido definitivamente el liderazgo en el mundo, que esto sería un hecho definitivo, a raíz del empuje de la China y de países como la India. Otros dicen que al tener Estados Unidos ese gran poder militar, pues esto definitivamente es imposible, que Estados Unidos seguirá y perdurará siendo el líder por muchísimos años más. Esta noche, y aprovechando la llegada de estos intelectuales a raíz de los 50 años de la Claxo, que Bolivia ha sido anfitrión para el festejo, la FES, la Vicepresidencia, UNESCO, el Convenio Andrés Bello y alguna otra institución que no recuerdo en este momento, han decidido aunar esfuerzos para recibir acá a varios intelectuales, hacer varias mesas. Desde el miércoles hasta el viernes han estado teniendo interesantes coloquios alrededor de lo que pasa en el mundo, geopolítica básicamente. Esta noche en esta casa, nuestro hotel, vamos a tener a Mónica Bruckmann, vamos a tener a Daniela Gramont, a Rebeca Peralta y con nosotros también estará Pablo Gentile. Continúen con el programa. Volvemos a esta casa, nuestro hotel. Yo la verdad que encantada con este panel de lujo. Pablo, buenas noches, gracias por estar en esta casa, nuestro hotel, por haberte dado el tiempo de salir de todas unas tensiones que por ahí has tenido. No tanto. Bueno, bienvenido. La altura es un poquito más fuerte. Como buen argentino no podía faltar el comentario de la altura. Sí, por supuesto. Pero ya uno se acostumbra como a todo, ¿no? Exacto, bienvenido a Bolivia. Gracias. Mónica, bienvenida a esta casa, a nuestro hotel, me da mucho gusto tenerte y me alegra que vengas tan seguido, ¿eh? Ojalá que el próximo mes te volvamos a tener. Bueno, para mí es una alegría enorme siempre visitarlos y tener estos intercambios tan interesantes y conocer más de cerca lo que ustedes están haciendo aquí. Muchas gracias. Es una alegría. Muchas gracias por haberte dado el tiempo de venir al programa. Con nosotros también Rebeca Peralta. Rebeca, te estrenas en esta casa, en nuestro hotel. No es la primera vez que te he querido invitar, pero siempre ha pasado algo que no se ha podido. Bueno, por suerte ya estamos acá y espero que no sea la última. Muchas gracias, Susi, por la invitación. Gracias a ti por venir. Daniel es casi un panelista permanente. Daniel siempre viene. Cada que hablamos de temas internacionales, Daniel está aquí. Yo te agradezco mucho siempre estar con nosotros. Gracias por la invitación. A ver, Pablo, quiero empezar contigo. El vicepresidente hace un par de semanas señalaba que el mundo se encuentra en medio de una tensión de dos corrientes, la corriente proteccionista y la corriente liberal, que en este momento aún no se sabe en qué va a decantar esta tensión de las corrientes. Desde tu perspectiva y a partir de la gran cantidad de estudios que han pasado por tus manos, ¿cómo tú crees que más bien está el mundo? ¿Por dónde nos está decantando? Bueno, lo primero es que hay evidentemente una crisis en el sistema mundial que no puede sintetizarse apenas en una división entre los que defienden un mundo mejor y más justo y los que defienden un mundo para las élites, para los grupos de poder, para los que en definitiva siempre se beneficiaron con el desarrollo capitalista a lo largo de su historia. Porque se ha vuelto tan compleja esa crisis que inclusive dentro de esos sectores dominantes hay grandes disputas acerca de cómo gestionar esa crisis y cómo resolverla. De hecho, si uno compara la estrategia de Angela Merkel en Europa y la estrategia de Donald Trump en los Estados Unidos, aunque los dos pertenecen a estos sectores y representan a las dos de las principales potencias del mundo hoy, y que tienen una misma visión con relación a la necesidad de ampliar, fortalecer y multiplicar el desarrollo capitalista a nivel mundial, tienen visiones diferentes acerca de cómo no hacerlo. Por lo tanto, la crisis capitalista mundial es una crisis que está hoy involucrando también un gran conflicto dentro de los propios sectores dominantes. En este contexto es donde se abren algunas oportunidades para los que hemos defendido históricamente salidas no capitalistas al desarrollo mundial,
que puedan basarse en el respeto a los derechos humanos, en la ampliación de los derechos y las oportunidades de los más pobres, en una más justa relación entre las naciones, en un proceso de cooperación y de vínculo multilateral en el mundo que no solamente se restrinja a la prepotencia y a la postura muchas veces humillante que tienen las grandes potencias con relación a los países más pobres. Y es una oportunidad que tenemos que aprovechar en un contexto profundamente complejo, porque América Latina también está viviendo un retroceso democrático muy grande y en la ascensión de gobiernos de derecha neoliberales que tratan de posicionarse en esta crisis global de una manera muy regresiva, muchas veces poniéndose nuevamente en una posición subalterna o tratando de sacar ventajas de mercados en los que cada vez nos discriminan más. Por lo tanto... O sea, no importa la corriente a la que te adscribas entonces, sino más bien la mirada con la que ves a los países más pobres. Y yo creo que ahí se trata de fortalecer una mirada que recupere, como aquí en Bolivia se ha hecho a lo largo de todos estos años, y en otros países de América Latina también, se ha hecho de integración regional, de cooperación, que esté basada no solo en el establecimiento de acuerdos comerciales o económicos justos entre nuestras naciones, sino también en una cooperación que vaya muchísimo más allá, en una integración real de nuestros pueblos que pasa por la educación, que pasa por la cultura, que pasa por lo social, que pasa por el reconocimiento de la afirmación de derechos que son comunes a los pueblos y que van mucho más allá de las fronteras de nuestros países. En definitiva, hay que luchar en este contexto de gran complejidad mundial por la posibilidad de que una visión alternativa a estas dos grandes fuerzas que hoy se oponen a cómo solucionar la crisis capitalista mundial, que son la más proteccionista que viene del lado europeo, la más liberal y casi neofascista que viene del lado de Trump, imponer frente a estas dos visiones una tercera posición. Yo creo que esto en el mundo en diferentes momentos se entendió. Nosotros acá estamos realizando un evento que recupere el espíritu de Bandung, que trae mucho de algunas de estas ideas y de cuestiones que fueron hace muchos años planteadas, pero que hoy deben ser recuperadas como posibilidades para una visión alternativa de la globalización y de la mundialización que sean verdaderamente emancipatorias, transformadoras y al servicio de los pueblos. Mónica, más allá de una corriente proteccionista, se ha señalado que existe una corriente aislacionista. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que la dinámica de la economía mundial pesa mucho más que las coyunturas específicas políticas. Y en ese sentido, la economía mundial se está transformando profundamente. Fíjate que desde el 2014, según datos del Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos deja de ser la mayor economía del mundo si la medimos por Producto Interno Bruto en dólar por poder paritario de compra, que es el indicador que normalmente se usa para comparar economías, para comparar PIBs. Entonces, Estados Unidos pierde el primer lugar para China, y lo más interesante son las proyecciones para el 2030 y 2050, que una institución inglesa hace, la PCW. Para el 2030, de las 10 mayores economías del mundo, 6 serán economías emergentes. China se mantiene en primer lugar, India en segundo, Estados Unidos en segundo lugar, pero apenas representando 2/3 de la economía de Estados Unidos. Y el cambio más interesante es para 2050, cuando India pasa al segundo lugar y Estados Unidos queda en un tercer lugar. Y de las 10 mayores economías del mundo, 7 son de países emergentes, países del sur, inclusive un país africano. Entonces esto indica que hay profundas transformaciones y nosotros vemos cómo China, a partir de la nueva ruta de la seda que lanza en septiembre del 2013 y que ya para fines de 2015 era un complejo proceso de negociación política con 60% de la población mundial, 55 países del mundo, a través de un memorándum de entendimiento que lo que está proponiendo es construir grandes corredores de infraestructura desde China hasta Europa, pero todos sabemos que no solamente son corredores de infraestructura que van a modificar el comercio mundial, pero que van a dinamizar las relaciones políticas entre estos países y están abriendo paso para lo que García Linera podría llamar una nueva ilusión planetaria. Desde mi punto de vista, ahí está surgiendo algunos elementos para lo que puede ser una nueva ilusión planetaria a partir de esta idea de la ruta de la seda, que ciertamente va a impactar a América Latina. Y en ese contexto, Mónica, ¿dónde queda la globalización? En este contexto, el proceso de globalización se está rearticulando porque evidentemente el dinamismo de la economía mundial está yendo de Europa y Estados Unidos para Asia y encuentra su centro más dinámico en China. Y cuando China propone la nueva ruta de la seda, lo que está proponiendo es un proceso de negociación
con todos estos países de África, el norte de África, Asia, Asia Central y Europa, para una nueva reconfiguración, en primer lugar comercial, pero también en segundo lugar económica, geopolítica inclusive, porque ahí es que emerge la Euroasia con la fuerza que tenía hace 10 siglos y que de repente recupera hoy en día la centralidad desde el punto de vista económico. Y yo creo que el gran desafío es pensar cómo esto va a impactar a América Latina. Sobre el siguiente bloque vamos a hablar de eso, Mónica. A ver, Rebeca, los movimientos de izquierda han tendido a rechazar la globalización, sin embargo, hacen una apuesta importante por la ciudadanía mundial. ¿Cuál es la diferencia entre la globalización y la ciudadanía mundial? ¿Dónde está la distancia entre estas dos propuestas, premisas? Bueno, yo creo que el tema de la globalización habría que conceptualizarlo primeramente como una globalización capitalista, ¿no? Que tiene a partir de ahí una serie de características económicas, sobre todo de concentración de riqueza, de explotación también, y que obviamente eso genera algunas dinámicas, como en el caso concreto de Estados Unidos con México, de expulsión de ciertos sectores, de estas medidas proteccionistas, además que buscan proteger el desarrollo del capitalismo, han generado dinámicas de exclusión, han generado dinámicas de desigualdad, de mucha concentración no solamente de riqueza sino de poder, y que eso también ha tenido sus repercusiones en las grandes mayorías poblacionales, ¿no? Y los movimientos de izquierda, en el caso de Bolivia es muy representativo porque recientemente en este país se llevó a cabo una cumbre sobre la ciudadanía universal, y lo que propugnaba era justamente derrumbar los muros, ¿no? Que no haya estos muros, y se hizo en una coyuntura muy específica en donde Donald Trump recientemente anunció la creación de estos muros, y que no son más que el recrudecimiento de estas políticas, de este capitalismo, que lo que busca es en este momento expulsar a esas masas que ahora les sobran, expulsar en el caso concreto a los latinoamericanos, a los mexicanos, porque el capitalismo lo que ha planteado es la libre circulación de mercancías, no así la libre circulación de personas. Es los derechos del capital, los derechos de la economía de libre mercado, pero no los derechos de la ciudadanía o los derechos de los pueblos, ni la profundización democrática, ¿no? Capitalismo es concentración, no es democracia, y es expulsión de grandes mayorías también. Daniel, ¿por qué la globalización no ha logrado mejorar las condiciones de los países más pobres, más pequeños? Claro, ahora que hablamos de esta gran crisis del multilateralismo, ¿no? Que representa la gobernanza de la globalización, hay que decirlo de forma clara, ¿no? Esta crisis que está enfrentando es una crisis de legitimidad y que viene justamente de no haber cumplido los objetivos propuestos, ¿no? O sea, estamos hablando de este sistema económico internacional creado a partir del año 44, luego Bretton Woods, y que proponía un modelo imperante, que era el modelo liberal, pero que de acuerdo a toda la teoría lo que iba a lograr es un mayor bienestar para todos. Ya en los 70 se ve un poco de desgaste con esto, los países en desarrollo somos más débiles, reclamamos, no tenemos toda esa musculatura, pero ya entrando a los 90 sí la tenemos, Brasil, India liderando, y se da este choque, ¿no? Lo que hace que hasta el día de hoy, si uno habla del OMC, del multilateralismo económico, la característica principal es estancamiento. Recordando lo que decía Rebeca, no hay que olvidar que esta globalización configurada, como la tenemos ahora, es el resultado de determinadas políticas, de estas normas aplicadas, y que lo que más se ha buscado es el movimiento de capital en primer lugar, y luego de bienes, un poco de servicios, pero el movimiento de personas está totalmente excluido, ¿no? Entonces, pero ese movimiento de capital, ¿por qué no ha generado que países más pequeños nos podamos desarrollar? Claro, esa es la gran pregunta, y bueno, la respuesta para esto es que ustedes no están dando las condiciones para que él pueda llegar al capital. La premisa es que los países en desarrollo no teníamos capital y necesitábamos, entonces, en este mundo, para que pueda fluir más el capital, se necesita eliminar más las barreras. Ahí sale, ¿no?, esta genialidad de las corporaciones, de los tratados de inversión, de los TBI, que Bolivia fue el primer país en denunciar todos sus tratados de inversión, le sigue Ecuador, y que la respuesta desde organismos multilaterales, desde el CIAD y desde el Banco Mundial era, bueno,
va a ser un país que va a estar en llamas, este país se va a incendiar, va a quedar pobre más de lo que era antes. ¿Por qué? Porque el capital no va a llegar. Lo que tienes que hacer para que llegue el capital es darle todas las ventajas, toda la libertad. El capital debe fluir libremente en este mundo y eso va a traer más beneficio para todos. Y lo que nosotros hemos visto, ¿no?, en nuestros 20 años de mayor apertura durante el neoliberalismo, que llegó el capital a donde siempre llegaba, que era hidrocarburos, un poco de minería, y con esas condiciones tan onerosas que lo poco que llega son pues considerados reyes. Entonces Bolivia, al denunciar esto, dice, recordando el discurso de Evo Morales, dice: queremos capital, sí, pero queremos socios, no patrones. En este mundo se puede tener esta relación que la planteaba el ALBA, más complementaria, pero ya vemos que a nivel global, esta globalización tal como está configurada, las corporaciones no quieren tener socios. Las corporaciones mueven el capital donde van a tener más retorno. Y donde tengan menos problemas, además. Claro, si te trae más riesgo, entonces tratas de minimizar con acciones entre estados. Entonces, al final, esta globalización que parecía avanzar sin límite, hasta 2016, donde vemos este freno, que todavía estamos especulando qué va a pasar adelante, pero se ve un freno con lo que es Brexit, con lo que es Donald Trump, que ellos mismos dicen lo que tanto ya decíamos nosotros en la OMC, en otros foros, que esta globalización tal como está configurada no trae beneficios para todos. De repente sale un Donald Trump que te dice, a nosotros nos han abusado, todos, desde México hasta China, todos nos venden, nosotros ya no tenemos manufactura, queremos volver a ese viejo sueño de la clase media, la manufactura, y tampoco yo lo vería como un proteccionista Donald Trump, sino que él está tratando de escoger qué es lo que va a tener para producir en Estados Unidos y lo demás, claro que quiere llegar al mundo. Eso sí, está muy abierto para que puedan seguir las reglas, pero Donald Trump se sale del TTP, por ejemplo, ¿no?, del TPP, y que era, según Obama, cuando habló en la Casa de Representantes, dice: por favor, firmen este tratado, ratifíquenlo, no nos pongan trabas, porque estamos logrando lo que hemos intentado hace cuánto. Nuestras reglas van a ser válidas en el mundo. Es un grupo de 13 países que ahora van a tener 1000 ley de protección de inversiones, 1000 ley de propiedad intelectual, 1000 ley de servicios. O sea, ¿quién no quiere? No nos vayamos a los pormenores, pero Donald Trump dice: no, esto nos trae demasiada manufactura fuera del país, y lo denuncia. Entonces es una especie de proteccionista, pero tampoco yo lo diría proteccionista. Bueno, algunos le dijeran otra cosa. Pablo, parecía que con la caída del muro de Berlín las tensiones se habían acabado en el mundo, ¿no? En economía, capitalismo, el liderazgo, el país que lideraba el mundo, los Estados Unidos, y parecía ser ese el fin de la historia, ¿no? La pregunta que yo te hago es: ¿capitalismo? ¿Seguimos en capitalismo? ¿No? O sea, sigue imperando esa lógica así. Sí, evidentemente hoy tenemos un sistema mundial que está dominado, como decían los compañeros antes, por un sistema capitalista que está en crisis, y como trataba de exponer antes, está en crisis también la clase dominante sobre cuál es el modelo de capitalismo que se quiere imponer, porque creo, lo que decía Mónica también, el surgimiento de China como un gran actor global pone también una discusión. China no hace un cuestionamiento al capitalismo en términos globales, trata inclusive de mantener dentro de sus fronteras lo que ellos denominan el socialismo o el comunismo con peculiaridades chinas, que es un tipo de socialismo diferente al que inclusive dio origen a la revolución china, y muy diferente al socialismo que en general imaginamos en América Latina cuando hablamos de socialismo, que les ha funcionado muy bien, que ha tenido muy buenos resultados, inclusive sociales, pero además de económicos. ¿No es capitalista China? Yo creo que China, en términos de su funcionamiento interno, no es capitalista. O sea, China es un sistema, es un régimen que incorpora elementos del capitalismo con una reinterpretación a partir de la matriz del mercado de los valores y los principios del socialismo. Lo que sí China hace, esto es hacia adentro de China, lo que China sí hace, y no se niega a hacer, y lo hace con una enorme competencia, inclusive, como decía Mónica, en esta reconstrucción de rutas o de redes de integración mundial que son verdaderamente impresionantes, hasta inclusive en el grado de desarrollo de infraestructura y de obra que están teniendo, que son impresionantes. Permiten llegar desde China hasta Rotterdam en 10 días, llevando containers en 10 días a $500 el container, cuando las rutas
marítimas cuesta el mismo container $2.500. Por lo tanto, hay una disminución del precio del transporte increíble que favorece muchísimo las exportaciones chinas, que tiene por otro lado un sistema que favorece muchísimo la producción barata y que se lo están compitiendo países también que eran comunistas y que están también desarrollando el socialismo a su manera, como por ejemplo Vietnam. Y el gran problema de Vietnam y China es quién produce más barato las mismas cosas para quedarse con algunos de estos mercados emergentes. Pero estos países juegan al capitalismo afuera y hacia adentro construyen una economía mixta que tiene una serie de complejidades, muchas virtudes y también una gran cantidad de problemas, desafíos y defectos. De cualquier forma, dentro de lo que ya no son experimentos capitalistas alternativos, porque en definitiva Donald Trump no representa el viejo proteccionismo, pero representa una combinación de cierto nacionalismo imperial con una enorme dosis de fascismo y de conservadurismo violento, que inclusive lleva a que por primera vez en mucho tiempo se resucite la doctrina Monroe de 1823 hoy bajo la fórmula de una amenaza, como hace Donald Trump a Venezuela, de una potencial invasión militar si a Donald Trump no le gusta cuál es el desenlace de la crisis política venezolana. Por lo tanto, lo que Donald Trump está recreando dentro del capitalismo es una salida por ultraderecha a lo que está haciendo experimentos de integración y de desarrollo que tratan de favorecer lo que históricamente el capitalismo favoreció. Los grupos económicos se benefician con lo que decían anteriormente, una circulación de capitales con la menor cantidad de riesgos y la menor cantidad de barreras, y una enorme limitación y bloqueo a los derechos humanos, a los derechos sociales, a esto que tú preguntabas antes, a esta ciudadanía global. No hay nada más contradictorio con el capitalismo que esta idea de ciudadanía global, porque en definitiva el capitalismo lo que hace sistemáticamente al liberalizar el flujo de capitales es negar la ciudadanía, porque en definitiva son estos mercados los que niegan la posibilidad de que los pueblos, y especialmente los pueblos más pobres, puedan tener y afirmar derechos. O los pueden hacer, como lo hemos hecho y lo estamos haciendo en América Latina, o lo están haciendo ustedes en Bolivia, con un enorme costo también, no solo costo económico, sino también con el enorme desafío de construir proyectos alternativos, modelos de desarrollo autónomos y soberanos en un contexto internacional profundamente complejo. Mónica, tú señalas que China sería el nuevo imperio, ¿no? De alguna manera, tu tesis señala que al estar el PIB de la China por encima de Estados Unidos, de alguna manera la China habría desplazado a los Estados Unidos y no sé si son tus palabras, tú me corriges en la respuesta, diríamos que China es el nuevo imperio, ¿no? La teoría de Tucídides señala que ninguna potencia se va tranquila frente a otra potencia. Es decir, ninguna potencia es desplazada por otra potencia mirando en tranquilidad ese desplazamiento. Que lo que dice Tucídides es que esto decanta siempre en una guerra. Tú, digamos, o sea, más allá de los términos de que por ahí no me dices que la China es un imperio, etcétera, ¿no? ¿Ves un desplazamiento claro? Eso está en tu tesis, ¿no es cierto? Pero ¿eso no llevaría a una guerra entre los Estados Unidos y la China? Bueno, lo que estamos viendo de hecho son enormes tensiones entre China y Estados Unidos. Para Estados Unidos la principal amenaza planetaria en este momento es China. El Tratado Transpacífico tenía como objetivo ganar espacio geopolítico y geoestratégico y económico en el Pacífico sin la participación de China, lo que era un error de cálculo colosal. En realidad, pensar que países como Chile, como Perú, que están profundamente integrados a la economía china desde los finales de los años 90. De hecho, China, uno de los países a los que primeramente se aproxima a América Latina es Chile, porque necesitaba del cobre chileno. Y luego Perú, porque necesitaba del hierro y del cobre peruano. Entonces, las economías chilena y peruana dependen profundamente de las exportaciones de minerales metálicos hacia China. Era por lo menos muy inocente pensar que estos países, por una articulación con Estados Unidos a través de la Alianza Transpacífico, irían a
desacelerar su relación con China. El PIB peruano depende profundamente de exportación de minerales y gran parte de los minerales van para China. Por lo tanto, desde mi punto de vista, era más una propuesta, digamos, ideológica, que una propuesta que tenía posibilidades de concretarse y significar algún dinamismo económico. Pensar cualquier alianza en el Pacífico sin la participación de China era una propuesta inviable. Y lo que hace Trump es retirarse de una propuesta que ya estaba mostrando que se había desacelerado y que no tenía ningún sentido. Entonces yo creo que, a ver, la pregunta, ¿China es un nuevo imperio? No es, estamos en un momento muy complejo, donde las cuestiones de un futuro, en un futuro inmediato se están definiendo. Estamos frente, evidentemente, a la decadencia de lo que Giovanni Arrighi podría llamar un hegemón y a la emergencia de un nuevo proceso hegemónico. Si ese proceso hegemónico va a ser unipolar, por lo tanto, la posibilidad de un nuevo imperio, o va a ser multipolar, se está definiendo en este exacto momento. Pero yo creo que la tendencia indica a que avanzamos a una multipolaridad. Porque fíjate que no solamente es China que está dinamizando la economía mundial, es India también. Y es Indonesia, que será la tercera o cuarta economía en el 2040, 2050. Entonces, hay ahí un poder compartido desde el punto de vista económico. Y por otro lado, China lo que plantea no es un proceso más de dominación en el sentido que Estados Unidos lo hizo, por lo menos en los últimos 15 años, que recupera el instrumento de la guerra como un instrumento fundamental para redefinir las relaciones internacionales. Desde 2001 con la famosa lucha contra el terrorismo, que en el fondo fue un mecanismo para apropiarse de recursos naturales estratégicos en el Medio Oriente y luego a nivel global. China lo que propone es un proceso de negociación. Si uno ve con calma lo que significa la nueva ruta de la seda, China está proponiendo un proceso de negociación política que va a tener consecuencias económicas, comerciales, culturales, científicas, tecnológicas muy profundas. Porque China no quiere una guerra más en el mundo por recursos naturales o por definiciones geoestratégicas. Inclusive en el caso de América Latina, en el 2008 China aprueba por primera vez en su historia una política para América Latina. Y es muy interesante que esa política, en ese documento, que es un documento de 10, 11 páginas, China dice, a China le interesa negociar en términos de igualdad, de mutuo beneficio, con los países de América Latina, con un conjunto de países o con la región en su conjunto. Y dice China, el mayor país en desarrollo. China se presenta como no cualquier país, el mayor país en desarrollo. Entonces hay un elemento de disuasión también ahí. Pero dentro de una visión de disuasión marcada por una visión pacífica. ¿Ahí te parece que los países de Latinoamérica, aunque quiero hablar de Latinoamérica específicamente el próximo bloque, pero están en igualdad de condiciones que la China? O sea, más allá de que la China te plantee que nos podemos mirar en igualdad de condiciones, lo cierto es que nosotros no estamos en igualdad de condiciones. Evidentemente que no. Y ese es el gran problema. Porque fíjate que es una oportunidad histórica que yo creo que la región tiene en relación a China, de acuerdos estratégicos, de acuerdos comerciales que signifiquen transferencia de tecnología, que signifique realmente lo que los chinos plantean, una relación ganar-ganar. Pero lo que pasa es que nuestros países están reproduciendo con China la misma relación que tuvieron en algún momento con Inglaterra, con Europa y luego con Estados Unidos, de ser exportadores de materia prima sin valor agregado. En términos económicos, la canasta exportadora de América Latina para China se ha reprimarizado. Si en el 2004 38% de las exportaciones totales de China para América Latina para China eran materia prima sin valor agregado, en el 2008, 4 años después, 70% era materia prima sin valor agregado, en un momento en que la región podría y debería, desde mi punto de vista, estar haciendo exactamente lo contrario, sin negociar en bloque, sin negociar a partir de proyectos nacionales, regionales, y aquí es todo un debate. Eso te lo voy a preguntar en el siguiente bloque, pero a ver, Daniel, yo quiero seguir con la China. Mónica nos ha explicado el tema de la capacidad económica de la China, donde ahí es indudable, ¿no? La primera pregunta es, ¿esa capacidad económica y al mirarse frente a países latinoamericanos no nos genera una dependencia de otro tipo? Ya no son las intervenciones militares estadounidenses, por supuesto que agradecemos, por supuesto que esas hayan cesado, sino una dependencia de pronto económica a partir de préstamos gigantes o de empresas que han desembarcado a finales de los 90 y son las encargadas de, digamos, modernizar los países de la región. Claro, esa es la gran pregunta. La China es un gran socio para la región, puede ser un gran socio para la región, y bueno,
la mayor parte de los análisis se van hacia lo que tú mencionabas. Puede ser una relación de ganar, o más bien estamos reproduciendo esta relación centro-periferia, con un nuevo actor, pero que volvemos a esta relación de producción de materias primas para comprar valor agregado. Y la verdad que el aumento en los flujos comerciales con la región sí ha sido avasallador, pero bueno, en eso no nos tenemos que alarmar. Yo diría que la China sea el principal socio comercial en importaciones para casi todos, bueno, también lo es para Estados Unidos y para otros países, sino más bien son estos otros flujos que nos llaman más la atención para el análisis, ¿no? Estamos hablando de la inversión extranjera directa china en la región y de los préstamos que en estos últimos 10 años han aumentado exponencialmente y que nos hacen mucho recuerdo a lo que sucedía en África. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba en Bélgica, habían seminarios, conversatorios y eran todos alarmados en Europa de que China se está comprando a África, y bueno, cuando participaban africanos decían, pero bueno, aunque sea nos van a dejar algo de rédito, no como ustedes que vinieron y nos mataron para llevarse nuestros recursos. Pero ahora en América Latina, claro, Centroamérica escapa un poco esta dinámica. Es que nada, yo creo por la relación que tiene con Estados Unidos y las maquilas. En cambio, para Sudamérica la idea es clara, ¿no? Recursos naturales, las inversiones extranjeras chinas han llegado principalmente a hidrocarburos y minería. Y bueno, actualmente estoy escribiendo yo un paper con Gustavo Bonifaz para el London School of Economics sobre este tema de la China. Y lo que hemos encontrado es que, claro, la relación de Bolivia está todavía un poco separada a la dinámica de todos. Porque la inversión extranjera china no es que ha llegado tanto acá, sino más bien estamos hablando de préstamos. Estos préstamos que, claro, dice la China desde su forma de relacionamiento, ¿no? Es una nueva condicionalidad. No estamos hablando del FMI y del anterior multilateralismo, donde te presto dinero, pero eres mío y vas a seguir todas mis condiciones, sino principio base de la China, no intervención en asuntos internos. Pero de todas formas, ¿cómo se van configurando estos préstamos? Y lo que vemos que podría darnos una luz de que sí estamos yendo a reproducir esta relación centro-periferia es que no es solamente que la China nos compra las materias primas, sino que estas inversiones o préstamos también están llegando para sectores de exportadores de materias primas o la infraestructura necesaria para poder sacar esas materias primas, que son lo que interesa, ¿no? Bueno, en Argentina es más la soya, pero para Perú, para Chile, Colombia, es desde el cobre, el hierro, y nosotros, por ejemplo, un dato interesante es que nuestro comercio con la China no le representa ni el 0.01%, pero del estaño somos casi el que le vende 45% del estaño que compra China. Entonces es un dato interesante, el estaño boliviano es importante para la China. Entonces ahí sí, esta nueva relación que tenemos con la China, sí hay oportunidad de poder tener un mejor futuro, que yo lo vería como valor agregado, manufactura, salir de esta matriz primario exportadora, pero por el momento no veo que lo estemos haciendo. A ver, Rebeca, en cuanto al poder militar, el poder militar de los Estados Unidos es comparable con el poder militar de la China. Ya sabemos que el poder económico de la China ha marcado hoy un respeto mundial. Pero ¿qué pasa con el poder militar de los Estados Unidos? Yo creo que hay que tener cuidado, ¿no? Porque si bien se ven estas reconfiguraciones económicas o configuraciones de otros bloques, también el poderío militar estadounidense es indiscutible. O sea, creo que ahí la hegemonía del norte es sin discusión alguna, ¿no? Sí, hay mayor gasto militar en China, en Japón, en India, se ha visto también un incremento, pero yo creo que el poderío militar que tiene Estados Unidos, pero también ya que ha sembrado una infraestructura militar en todo el continente y en espacios específicos muy estratégicos de dominio de no solamente territorio, aire, mar, los ejercicios de la Cuarta Flota, etcétera. Yo creo que ahí está buena parte del poder estadounidense. Y yo quería relacionar esto con algo que tú mencionabas, Susana, de que ahora ya no hay intervenciones militares, pero yo creo que ese riesgo todavía se sigue corriendo. Sabemos las amenazas que ha hecho Estados Unidos directamente sobre Venezuela, un país en democracia, ¿no? Que tendrá sus problemas, pero que es un país que vive en democracia actualmente y que tiene la amenaza constante de una intervención extranjera. Y eso relacionarlo también con el tema de los recursos naturales, porque no es casual estas amenazas, estas intenciones de injerencia, de intervenciones,
en territorios que son ricos en recursos naturales. El caso de Venezuela con el petróleo, el caso de México también, que no necesitan hacer una intervención militar porque los militares ya están ahí adentro, el control estadounidense ya está en México y en otros territorios más, pero me parece que Estados Unidos ha podido poner ciertos enclaves en la región. En el caso de Colombia es muy claro, el caso de Paraguay, para tener un control sobre recursos naturales, ¿no? Recursos estratégicos, recursos no renovables. Y la región latinoamericana es actualmente poseedora de unos recursos, no solamente agua, petróleo, litio, en el caso de Bolivia, que son necesarios para la reproducción de la economía, para la reproducción del capital. Y ahí me parece que hay que tener mucho cuidado, ¿no? También en ese sentido, porque la posibilidad de tener un relacionamiento que no reactualice esta condición centro-periferia, digamos, de la que ya se hablaba, es siempre y cuando se tengan gobiernos soberanos y siempre y cuando se tenga también una integración regional que pueda hacer cuerpo a alguna amenaza de este tipo. Sabemos que no tenemos tampoco el poderío económico, el poderío militar en este caso, pero yo creo que la región necesita poder mirar nuevamente y construir estos procesos de integración, ¿no? Específicamente con Ecuador, con sobre los Venezuela. procesos de integración y sobre cómo se inserta la región en esta nueva configuración. Es que quiero hablar el siguiente bloque con ustedes, que es en esta Casa No es Hotel. Volvemos a esta Casa No es Hotel y esta noche la verdad que estoy encantada de tener una cartelera de invitados como la que tengo esta noche. Hemos aprovechado los 50 años de la Claxo y los festejos que se han realizado en Bolivia para poder hablar de geopolítica, de la reconfiguración de las fuerzas del mundo, de la reconfiguración económica, de cómo está el nuevo escenario en el mundo. Con nosotros, para quienes están empezando a ver el programa, está Pablo Gentile, Mónica Bruckmann, Daniela Gramont y Rebeca Peralta. Quiero empezar contigo, Pablo, para preguntarte cómo se inserta la región en estos nuevos cambios, en estos movimientos de los que hemos hablado en el anterior bloque. ¿Cómo está Latinoamérica frente a, digamos, estas nuevas fuerzas económicas, ¿no? ¿Cómo es la relación de nosotros con ellos? Bueno, este es un momento particularmente complejo de la región porque creo que estamos viviendo la crisis de un proceso de integración que vivió la región en los últimos 15 años, que fue muy importante, que tuvo su momento quizás más fuerte en la cumbre de Mar del Plata, donde los países de América Latina le dicen no al ALCA, y se da inicio a un proceso de integración regional que tuvo como protagonistas al gobierno boliviano, al gobierno brasileño, a la Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, en fin, una reconfiguración de lo que había sido las históricas alianzas regionales que en general habían sido formuladas para hacer el mal, para que nuestros países fueran menos democráticos. De hecho, quizás la principal alianza que más efectivamente funcionó en América Latina durante el siglo XX, después de la alianza que se hizo para destruir al Paraguay, fue la Operación Cóndor, una gran operación para aniquilar gente. América Latina hasta hace muy pocos años solo se integraba para generar riqueza y poder a los poderosos o para matar personas. Y en esta última década el avance de una nueva perspectiva de integración fue realmente impresionante. Quedaron cosas, decía Mónica también hace un rato, o lo conversamos, tanto en términos de la cuestión militar como en la cuestión comercial, cómo se plantó América Latina en este nuevo mapa económico mundial, nos deja algunas lecciones, porque nos beneficiamos mucho con el proceso de exportación de materias primas, pero también eso nos generó una debilidad en la posibilidad de un desarrollo autónomo, más soberano y menos dependiente, inclusive con este gran actor global que es China, muy importante.
Y esto, sin lugar a dudas, sería un elemento que nos interpelaría fuertemente para una segunda etapa que profundizara y que volviera más fuerte este proceso de integración. El gran problema es cómo hacer eso ahora que estamos en un momento regresivo, donde algunos de los países que fueron protagonistas de este proceso de integración regional están yendo a contramano de la integración regional. El ejemplo más dramático es Brasil, que después de un golpe de Estado que destituye a Dilma Rousseff, que habían legítimamente elegido 52 millones de brasileños, trata de reubicarse en este orden mundial, nuevamente bajo la fórmula en que Brasil lo hizo durante mucho tiempo, durante casi toda su historia, de forma subalterna, siguiendo a los Estados Unidos. No puede seguir más a los Estados Unidos hoy porque Trump no se lo permite, o porque Trump le pone una barrera también, y el muro que hace Trump no es solamente el muro en la frontera sur con los Estados Unidos o norte de México, sino también el muro que va poniendo contra estos otros países de América Latina que se están ofreciendo casi gratuitamente a los Estados Unidos, como también en la Argentina, otro gran actor regional en el proceso de integración latinoamericana, y que tiene hoy un gobierno totalmente dispuesto a subalternizarse a cualquier potencia del mundo, inclusive también a los chinos, si fuera necesario, que es el gobierno de Mauricio Macri. Por lo tanto, el escenario regional se ha vuelto muy reactivo para poder dar continuidad a este gran avance que tuvo la integración latinoamericana con Evo, con Lula, con Néstor Kirchner, Néstor y Cristina, con Dilma, con Pepe Mujica, Tabaré Vázquez, Lugo. Eso te iba a decir, entonces a partir de ese escenario ¿se puede seguir hablando de región, o más bien a lo que se está tendiendo es que cada uno de los países empiecen a negociar sus propios intereses de manera bilateral, no sé? Bueno, en un escenario de fragmentación y en un escenario en donde se pierden algunos de los elementos más doctrinarios que llevaron a pensar al presidente Evo Morales, o a Lula, a Kirchner o a Correa, una integración regional que iba mucho más allá de lo comercial, cuando se pierden esos valores, naturalmente se imponen otros valores. En política ningún espacio queda vacío, y la dificultad de imponer esta lógica de la integración es sustituida por otras visiones de la integración que tienen mucho más que ver con el aprovechamiento de lo que algunos países, como por ejemplo la Argentina, cree son oportunidades que se le brindan hoy en el mercado internacional y que están dando hasta ahora resultados bastante débiles. En la Argentina se pensó que abriendo, como decíamos recién, abriendo más las fronteras, liberalizando más el acceso de los capitales y inclusive cambiando las leyes que protegen los derechos de las personas, esto iba a generar lo que en Argentina llamaba una lluvia de inversiones. Bueno, no llovió, ni siquiera hubo garúa de inversiones, no llegó ninguna inversión. Se supuso que con el endeudamiento externo eso iba a generar capacidades de inversión pública o de promoción de la inversión privada que generaran mejores niveles de desarrollo. La Argentina se está endeudando a 100 años. Se han emitido bonos de deuda por 100 años, nunca ocurrió esto. Estamos endeudados para los próximos 100 años. Se han acabado prácticamente las reservas que Argentina tenía. Y Argentina terminó el gobierno de Cristina sin deuda, ¿sí? Con ninguna agencia o tanto organismo multilateral ni privado externo. Y ahora Argentina se ha endeudado por casi 40.000 millones de dólares en un año y medio de gobierno Macri. ¿Y eso ha generado mejores condiciones de vida para los más pobres? No, las ha empeorado notablemente. El gran problema que se plantea hoy Macri es cómo hacer una ley laboral como la que acaba de hacer Brasil, que en realidad es una ley de pérdida de derechos laborales, para poder ganarle a Brasil la posibilidad de inserción en algunos mercados internacionales, en donde se supone también, erróneamente supone Brasil, que va a poder ganar mercados porque barateó, vulneró y fragilizó los derechos de los trabajadores, imponiendo una ley laboral que establece como principio general que el acuerdo entre individuo y patrón es más valioso que la propia ley. Lo que naturalmente deja esto el principio del sálvese quien pueda, porque ¿qué condiciones vamos a tener de negociar? ¿Qué condiciones tendrán los trabajadores, los campesinos de negociar con sus patrones buenas? Entonces, ahora, ¿qué se supone esto? ¿Cómo se impuso esto en Brasil? Primero bajo la idea falsa, mentirosa, de que el trabajo es muy caro en Brasil porque se pagan muchos impuestos. En realidad lo que pagan impuestos son los trabajadores al consumo, los empresarios no pagan, inclusive gran parte de la ganancia exorbitante que tienen las empresas en Brasil se fugan de Brasil.
y van a parar a los paraísos fiscales. Las grandes empresas de mineración, que son las que venden en Brasil y que exportan, venden minerales a 5, cuando salen de Brasil, pasan el territorio de ultramar brasilero y pasan a ser facturadas por un paraíso fiscal a 500. Y entonces Brasil recibe impuestos por 5 y los 495 restantes van a parar a un paraíso fiscal como recursos que se fugan dentro de lo que es este gran elemento que la izquierda latinoamericana tampoco insistió tanto y tiene que continuar y tiene que insistir mucho más, que es el tema del fin de los paraísos fiscales. Exacto. Entonces... la fuga de divisas, ahí, claro. Y bueno, y esto en la Argentina se ve más claro porque inclusive Brasil es la decadencia de una clase política corrupta que se ha apoderado ilegítimamente del poder mediante un golpe. Pero en Brasil hubo elecciones y los que llegaron fueron los dueños de las empresas al poder. Brasil, Argentina, no sé si aquí se usa esa expresión, pero cuando una empresa, un negocio en realidad en Argentina quiere decir que está bien atendido, pone un cartelito afuera que dice atendido por sus propios dueños, ¿no? Como diciendo, nosotros estamos ahí vigilando el negocio, y es así, Argentina está atendida por sus propios dueños. Macri pertenece a uno de los grupos económicos más importantes de la Argentina, pero también gran parte de sus ministros. Y es interesante que no llegaron las inversiones, no hubo ni garúa de inversiones, pero el patrimonio de todos los ministros de Macri se duplicó, triplicó, quintuplicó exponencialmente, porque lo que ganaron fueron sus empresas, y no ganaron por el desarrollo del país, ganaron por la bicicleta, por la timba, por el casino financiero que se generan en estos procesos de desarrollo, en donde Argentina pasa a ocupar el lugar que siempre ocupó en el mercado mundial, un lugar subalterno, obsecuente de los poderosos y exportador de materias primas, de lo que salga de la tierra, si son vacas, vacas, si es soja, soja, y si es gas, gas, y si no, algo de mineral, algo habrá. Tratando de no hacer un pozo demasiado fuerte para que no haya ninguna inversión demasiado grande. Cuanto más barato y más rentable para esos grupos económicos, mejor. Y todo eso lo que ha dejado es una Argentina hoy más pobre, una Argentina más fragilizada y un modelo de desarrollo altamente vulnerable en términos de la soberanía nacional. Qué panorama, clarísimo. Mónica, América Latina parece estar partida en bloques que de alguna manera responden a estas dinámicas económicas que has explicado en el anterior bloque. Pareciera que México y Centroamérica, la mayor vinculación, lo que decía Daniel también, a Estados Unidos, pero Sudamérica en general una mayor relación con China. Esto no fragmenta quienes participan en la economía directamente en calidad de que sea préstamo, inversión, lo que sea, no fragmenta la lógica de una construcción de una región más fuerte con posibilidades de negociación, algunas, no sé, cuando hay intereses también, ¿no? De alguna manera repartidos, ¿no? Sí, bueno, ahí el papel de Estados Unidos ha sido muy claro históricamente en la región. Para Estados Unidos el Caribe es región interna, ¿no? Es región sobre la cual tienen que tener un cuidado especial. Y ahí que es interesante ver el papel de Venezuela, porque Venezuela con Petrocaribe y la Venezuela de Chávez con Petrocaribe rearticula esas relaciones geopolíticas en América Central. Entonces Petrocaribe comienza a resolver problemas energéticos de varios países de la región, Cuba uno de ellos, pero otros también, Jamaica, y entonces lo que se produce es una disminución de la dependencia o la capacidad que Estados Unidos tenía de injerencia económica directa en la región. Y por eso es que Venezuela se convierte en el gran enemigo regional. Yo creo que hubo un desplazamiento del enemigo de Cuba hacia Venezuela por varias razones, pero una de ellas fue el papel integracionista que jugó Venezuela tanto hacia América del Sur y ahí en alianza con un Brasil de Lula, una Argentina de Kirchner, un Paraguay de Lugo, Rafael Correa y evidentemente el presidente Evo Morales, en un momento en que la visión integracionista hegemoniza la región. Estamos evidentemente en un momento diferente, pero hacia el Caribe también. Y entonces esta declaración de amenaza de intervención militar del presidente Trump recientemente a Venezuela tiene un antecedente directo, hace poco más de un año y medio, con la declaración, el decreto supremo del presidente Obama, claro, que decía que a Venezuela era una amenaza inusual
a la seguridad de Estados Unidos, que es el primer paso para plantear una intervención militar. Entonces era la preparación del camino que ahora de alguna manera Trump continúa. Y en el caso de Venezuela, como decía Rebeca, es muy interesante porque aquí se trata de un proceso de disputa regional y global también por recursos naturales estratégicos. Fíjate que Venezuela no solamente es la primera reserva mundial de petróleo, tiene casi 20% de las reservas mundiales de petróleo. Como país es la primera reserva. Pero además Venezuela con Chávez pasa de 1% de regalía, que es el derecho legítimo del Estado de apropiarse de parte de la renta de un recurso natural no renovable, que no pertenece al gobierno ni al Estado, pertenece a la nación, al pueblo venezolano. Pasa del 1% al 33% de regalía, que es el nivel internacional. Esto aquí no estamos hablando de ninguna regalía desde una perspectiva socialista, es simplemente una regalía que proviene de una visión fisiocrática, ¿no? De alquiler de la tierra. Y es el nivel internacional. Venezuela es el único país de la región que llega a un nivel de regalías de 33% internacional y además un 50% más o menos de carga impositiva. Y aún con toda esta carga impositiva, ninguna empresa deja de operar en Venezuela, porque aún así los lucros todavía son interesantes. Pero Venezuela en este momento, a partir de esta visión soberana de gestión del petróleo y otros recursos naturales estratégicos, se coloca en el lugar de la amenaza y posteriormente en el lugar del enemigo. Y para colmo de males, la Venezuela de Chávez comienza a articular todo un proceso profundamente interesante en la región de profundización de la visión integracionista y luego de los procesos de integración. Entonces ahí realmente Venezuela ocupa este lugar. Entonces vivimos los últimos 15 años, los primeros 15 años del siglo XXI de hegemonía de esta visión integracionista, que es el momento en que el ALCA fracasa como proyecto continental de Estados Unidos, que es el momento en que nace el ALBA, nace la UNASUR, nace la CELAC. Y exactamente para responder a tu pregunta, primera vez en la historia de América Latina que creamos un foro que incluye todos los países de América Latina con excepción de Canadá y Estados Unidos. Esta fue una conquista política colosal que traduce toda una acumulación de un siglo, el siglo XX. Entonces yo creo que, a ver, para salir de una visión derrotista, yo creo que es importante que veamos la integración como proceso de larga duración. Porque fíjate que desde las guerras de independencia lo que se colocó es que la única forma de vencer a España y conseguir la liberación de este proceso colonial era a partir de la unidad latinoamericana, ¿no? Y un personaje como Bolívar y todos los que sucedieron a Bolívar colocan esta idea integracionista y de unidad. Luego, los primeros años, los primeros 20 años del siglo XX, con un movimiento ya abiertamente antiimperialista en relación al imperialismo estadounidense que ya se estaba preparando y que se consolida después de la Segunda Guerra Mundial, y que luego tiene un proceso de un cierto retroceso, pero luego se retoma con la acumulación de los gobiernos populares de los años 60, que nuevamente, abruptamente, es cortado por los violentos golpes militares que vivimos en la región. Entonces, este sería un nuevo momento de los primeros 15 años del siglo XX, donde la idea integracionista regresa con más fuerza, construye instrumentos políticos, construye esta visión que decía Pablo, no es simplemente una integración comercial, aquí no se discuten tarifas arancelarias, se discute identidad regional, se discute colaboración científica tecnológica, se discute visiones de futuro, se discuten visiones estratégicas. Entonces creo que en cada momento que regrese esta visión integracionista, regresa con más fuerza. Entonces estamos en una coyuntura desfavorable, sí, pero lo que decía Pablo nuevamente, los gobiernos de derecha que pretenden imponer proyectos ortodoxamente neoliberales que ya fracasaron en el siglo XX, se están desgastando rápidamente. Rápidamente. Nosotros tenemos un país como Brasil gobernado por un presidente, producto de un golpe institucional, que gobierna con 1% de popularidad. Yo no sé si existe algún otro país del mundo donde un presidente pueda gobernar un país con 1% de popularidad. Bueno, en la historia de Brasil es la primera vez que alguien gobierna con 1% de popularidad. Lo increíble es que pueda seguirse sosteniendo, ¿no? Pero la protesta está creciendo, la movilización popular está creciendo, entonces yo creo que no es un ciclo que va a demorar mucho tiempo.
porque se están desgastando rápidamente, la desestructuración de los derechos laborales, de los derechos de jubilación, esta idea y decretos esquizofrénico que se llama la PEC 55, que es un decreto aprobado, uno de los primeros que aprueba el gobierno golpista de Temer, de congelar el gasto público en educación y en salud por 20 años. Imagínate lo que significa para un país como Brasil una medida de estas. Se aprobó. Evidentemente esto no va a durar mucho tiempo, es absolutamente inviable. Entonces yo creo que este ciclo neoliberal en la región no va a durar mucho tiempo. En el caso de Argentina es claro, la deslegitimación de Macri, la pérdida de popularidad es muy fuerte. A ver, Daniel, explícale a la gente en chiquitito qué es el acuerdo transatlántico y quiero que me des tu opinión sobre él. Estábamos hasta 2016 con Trump y con Brexit, con esta idea que parecía, ¿no?, que esta nueva ola de integración, el nuevo futuro de la integración iban a ser estos megabloques, tal como ya lo predijeron varias escuelas europeas, que el mundo iba a estar conformado por bloques de integración, bloques con varios miembros, y que ya pasábamos lo que era la visión estructuralista cuando nos decía nos unimos entre los menos desarrollados y que es la única vía para dejar el subdesarrollo, sino son acuerdos de nueva generación y que se firman entre países norte y sur, pero que además incluyen varios temas, ¿no? Entonces, estos nuevos acuerdos son la continuación del famoso TLC estadounidense y que decía, bueno, lo que queremos es la eficiencia de liberalizar el comercio, pero con algunos temas relacionados, y con esto de temas relacionados es que se convirtió en algo mágico como para poder incluir temas diversos. Y estos megabloques son la respuesta al estancamiento que se tuvo, ¿no?, en el multilateralismo. En la firma del OMC el año 95 no estaban contentos con esto ni los países industrializados ni los países en desarrollo. Estábamos ambos en desacuerdo. Nosotros porque vimos que no podíamos haber avanzado en los temas que queríamos. Brasil e India liderando principalmente el tema de la agricultura, y los países industrializados disconformes porque no pudieron haber avanzado más las agendas que tenían, como por ejemplo liberalización total de servicios, propiedad intelectual, y de repente surgen estos otros temas. Entonces estos megabloques son la respuesta de estas potencias, de los países industrializados, que dicen, bueno, podemos tener esto ya no a nivel multilateral, sino con ciertos países. Y ahí es donde se comienza a negociar primero el Transpacífico y posteriormente el Transatlántico. El Transpacífico es un acuerdo que tiene a Estados Unidos y varios países del sur, a excepción de Japón, que sí es interesante si se hubiera logrado firmar, Japón y Estados Unidos que se pongan de acuerdo en liberalizar y en estas normas, mientras que el Transatlántico era este acuerdo de integración entre la Unión Europea y Estados Unidos, ¿no? Y que era la duda que siempre teníamos los académicos sobre el libre comercio, ¿no? Si es tan bueno el libre comercio, si tiene tantos beneficios, ¿por qué no existía un tratado entre Europa y Estados Unidos? ¿Por qué no firman si es tan bueno? Exactamente. Claro. ¿Por qué no dicen, bueno, alguno de los dos va a producir agricultura y la otra parte va a morir? O sea, lo que tenemos es una ciudad como Detroit, por ejemplo, ¿no?, que demuestra realmente, cuando tú dices el libre comercio funciona, la mano invisible va a reasignar, y bueno, en automóviles parece que Estados Unidos ya no es tan eficiente, y tienes una ciudad fantasma como Detroit, y eso es lo que más reclama Donald Trump, ¿no?, y dice, vamos a tratar de revertir esta globalización. Este acuerdo era un acuerdo de comercio, el transpacífico, el transatlántico, pero con la particularidad de que incluía los llamados nuevos temas, que comenzó en la agenda de Singapur en la reunión ministerial del OMC. Y estos nuevos temas, lo irónico es que no es solamente los países en desarrollo que estamos en desacuerdo de firmar esto, sino también los teóricos del libre comercio. Podría mencionar a Bhagwati, cuando dice, esto ya no es lo que nosotros habíamos promovido, lo que aconsejábamos. De repente tenemos en estos tratados, estos bloques de integración, un poco de comercio y lo demás un montón de caprichos de empresas multinacionales, que dicen necesitamos normas de propiedad intelectual pues hechas a nuestra medida, normas de inversiones que permitan que el inversionista sea rey, que esté por encima del Estado, que cualquier controversia sea dirimida en tribunales internacionales. Necesitamos el medio ambiente, bueno, el medio ambiente que no moleste mucho, ¿no?, tener un capítulo de medio ambiente, pero que sea algo sumamente laxo. Entonces ahí yo recuerdo, por ejemplo, el canciller Choquehuanca, cuando estábamos negociando con Europa, el acuerdo de asociación CAN-Unión Europea,
que él dijo claramente, ¿no? Bolivia entra, vamos a ver cómo se torna, pero de entrada decimos que Bolivia no va a firmar nada en servicios, propiedad intelectual, compras públicas inclusive, medio ambiente, inversiones, porque esto va ya más allá de lo que era la integración que podemos complementarnos entre países para que nos vaya mejor a ambos. Tenemos un mercado ampliado, podemos tener más ventas, más compras, o sea, tratar de agarrar un poco de la teoría clásica del comercio, el modelo ricardiano, pero que sí puede traer beneficios. Pero de repente ahora la integración y también los temas multilaterales en este mundo se han convertido en varios temas, caprichos de multinacionales que, claro, desde el punto de vista de ellos lo entiendo. ¿Quién no quisiera tener reglas mundiales hechas a mi propia medida? Yo necesito que en el mundo todos los países controlen propiedad intelectual porque yo tengo mucha propiedad intelectual para proteger. Lo que sale siempre en las listas, Perú, Chile, en los últimos lugares. ¿Por qué? Porque bueno, están tratando de cumplir lo que han firmado en el TLC, pero no entendemos que en Perú no lo van a hacer, de sacar a la policía, palos a todos los que estén vendiendo CDs en la calle, cárcel y listo, porque aquí se respeta, ¿no? Mientras que tenemos otras prioridades, y como mencionaban todos en este panel, ¿no? Que la integración era otra cosa. Habíamos planeado ya desde los 50 tener otro tipo de integración. El neoliberalismo durante esos 20 años, inclusive con la CEPAL, con el regionalismo abierto, nos quitó esa posibilidad de decidir, y de repente la integración era liberalizar dentro del bloque y tratar de liberalizar cada vez más hacia afuera. Pero lo interesante para mí, y no sé cuánto durará, como decían, si es que realmente va a tener una vida corta, es que este retorno en la agenda liberal en la región. O sea, podemos ver, no solamente por los anuncios comerciales, ¿no? Porque Macri y Temer que dicen que, bueno, el Mercosur tiene que reanudar negociaciones con la Unión Europea, se está en conversaciones con la Alianza del Pacífico, el BID mismo le llama ahora el ALCALC, o sea, retomando el nombre del ALCA, el ALCALC, Área de Libre Comercio de las Américas y el Caribe, que es esta unión del Mercosur y de la Alianza del Pacífico, y que esperan ellos que se pueda concretar, porque así vamos a tener una gran zona de libre comercio que nos va a permitir tener la palabra mágica, que es eficiencia, es mayor eficiencia, les va a ir mejor a todos, y en Brasil esta nueva norma laboral, Argentina intentando. Entonces yo sí veo en estos países un retorno de la agenda liberal, en contraste con Donald Trump o con inclusive Gran Bretaña, que están diciendo no, momento, no había sido dejar todo nomás al libre comercio, a la mano invisible, porque de repente pierdo yo esta manufactura que no quería. Pero aquí en la región sí me parece que va por ahí, a excepción de Bolivia y Venezuela. Ecuador lo dejaría como incógnita. Ecuador, Rebeca, Ecuador ha firmado con la Unión Europea, firmó solo. Bueno, como dice Daniel, ¿no? Ecuador es una gran incógnita ahora para todos nosotros los que estudiamos América Latina. Estamos ahora viendo una serie de cambios. Para nosotros fue muy importante que ganara el Lenín Moreno en Ecuador, porque fue ponerle un freno a este regreso, a esta restauración conservadora que había en la región, con el triunfo de Macri en Argentina y con el golpe de Estado en Brasil. Entonces fue muy significativo. Mostró que todo lo que se había avanzado en el gobierno de Rafael Correa no había sido en vano, ¿no? Que había grandes logros en el tema, sobre todo de derechos para las mayorías en ese país. Pero actualmente Ecuador el presidente Lenín Moreno ha tenido una serie de políticas que están por analizarse, ¿no? No queremos todavía dar por sentado lo que esté pasando ahí, pero tan solo ya algunos acuerdos con Bucaram o con otros políticos más de derecha, pues nos hacen pensar que ha habido un cierto estancamiento del auge en ese país de recuperación soberana, ¿no? O sea, sí, ciertos acuerdos con empresarios, ciertos acuerdos con la élite tradicional del Ecuador, nos hacen poner un poco los ojos sobre ese país. Sería muy lamentable, porque el Ecuador, junto con Bolivia, junto con Venezuela, han sido articuladores de grandes procesos en la región. Hablábamos ahora de los bloques regionales, y tan solo para el intento de golpe que hubo en Bolivia en 2008 con la UNASUR,
se pudo parar un intento de esos. O sea, construir ciertos espacios de integración latinoamericana son importantes para la defensa soberana de las políticas y de los gobiernos. Y sería muy lamentable que Ecuador saliera de este bloque. Yo considero que no va a ser así. Yo creo que en Ecuador también las conquistas, lo que se ha logrado en estos años, la gente, la población ecuatoriana va a responder en ese sentido. Porque además, ¿qué es lo que tenemos enfrente? ¿Cuál es el otro modelo? ¿No? Se ha hablado de Brasil, se ha hablado de Argentina, pero yo miro mucho México. O sea, ¿qué es lo que está pasando en un país donde el neoliberalismo ha imperado sin interrupción alguna desde el 88, desde 1988, con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari? Tú ves ahí un neoliberalismo tan fuerte y una crisis, no solamente económica, política, sino ya unos niveles de violencia, de desestructuración social tan fuertes. O sea, son miles y miles de mexicanos masacrados por una política de lucha contra un supuesto terrorismo, narcotráfico, que lo que busca es fragmentar cada vez más la sociedad e impedir la organización y un posible cambio de modelo. O sea, en México, el neoliberalismo que se ha implementado desde el 88 y después todas las consecuencias que se han tenido a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá en 1994, te muestran los niveles de salvajismo de un neoliberalismo que no tiene ningún límite. Entonces eso es lo que tenemos al frente. Yo creo que para Ecuador, para Bolivia, para Argentina y todos los países de la región, tener ese contrapunteo, tener ese espejo de la sociedad mexicana y de lo que está atravesando ahora, o sea, son cientos de desaparecidos, son miles de asesinados cada año, ¿no? Es fosas comunes, es un narcoestado, que lo que tienes realmente es un otro modelo que te muestra que ese no es el camino. Ese es el neoliberalismo. Me tengo que ir a un corte, ya vuelvo lamentablemente con la salida, ya se nos acaba el programa, así que vuelvo con una conclusión a cada uno. Y una pregunta a ti, Pablo. Hubo un conflicto con el tema de la entrega de premio a Morales y me gustaría saber en qué terminó eso, pero para la salida. Quédese en esta casa, no es hotel. Volvemos ya, lamentablemente, a la despedida de esta Casa No es Hotel, un programa sumamente interesante. Rebe, con la conclusión, un minutito para tu conclusión. No, yo creo que se viven tiempos muy interesantes. Yo creo que la región tiene muchas oportunidades. Estamos ante un momento de muchos riesgos, de mucho peligro también, de amenazas militares, bélicas, violentas, pero también estamos en un momento de muchas oportunidades para América Latina. Yo creo que podemos reconstruir procesos de integración con otros países, como México, en este caso como Brasil, que puedan cambiar un poco su mirada también hacia la región, que dejen de mirar hacia Estados Unidos, que dejen de mirar hacia ciertas hegemonías que solamente han utilizado sus recursos, su potencial en términos de población, en términos de económicos, etcétera, y que puedan mirar hacia el sur, mirar hacia América Latina, porque hay procesos de soberanía, de integración, que están dando resultados muy, muy importantes, sobre todo para las mayorías sociales. Gracias por haber venido, Rebeca. Daniel. Lo mismo, como desafío para Bolivia, bueno, sabemos que siempre el pilar de la política exterior boliviana fue la reivindicación marítima. Tenemos ya el juicio en La Haya bien avanzado, juicio de la banda marítima, y creo que la integración en esto es la vía más correcta, no estar aislándonos, sino más bien tratar de tener esta integración con todos y replantear la política de integración que tiene el país, ¿no? Porque bueno, hemos querido entrar al Mercosur y mientras Dilma estaba tratando de aceptarnos, de poder ratificar, bueno, con Temer creo que yo la veo clara que el gobierno, el parlamento de Temer no lo va a hacer, entonces estamos como que un poco andinos, ALBA, pero nos quedamos con el ingreso al Mercosur y más bien necesitamos replantear cuál va a ser la política de integración del país. Mónica.
Bueno, yo creo que vivimos sí momentos de mucha tensión en la región, pero al mismo tiempo hemos tenido un proceso los últimos 15 años de acumulación importante, acumulación política, acumulación inclusive en el sentido de profundizar la democracia con no solamente la representación, sino fundamentalmente la participación, democracia que dicho sea de paso está amenazada en este momento, pero esta acumulación será seguramente muy importante para pensar los desafíos que tenemos hacia adelante y para reforzar este proceso participativo de una democracia que como representación no representa más a nadie. El caso brasileño es el ejemplo más claro de los límites que tiene una democracia representativa. Entonces, los desafíos hay que verlos de cara también a la acumulación que hemos hecho en estos últimos años y el balance que tiene que ser honesto, un balance sincero de lo que hicimos, de lo que dejamos de hacer, de lo que acumulamos, de lo que erramos para iniciar un nuevo proceso en mejores condiciones. Gracias por haber venido, de verdad es un gusto tenerte esta noche. Pablo, a ver, vamos con la pregunta que te he hecho, ¿qué pasó con ese tema? Que, bueno, entramos a la parte más de... No, nada muy grave y que por el contrario expresa lo que Claxo es una gran red internacional con más de 600 instituciones asociadas en 47 países del mundo, no solo toda América Latina y el Caribe, sino también en Europa, Estados Unidos, Canadá, Asia, África, en los 5 continentes. Y es un espacio de una gran diversidad y de una gran pluralidad, y un espacio muy democrático. El premio que le hemos otorgado el viernes al presidente Evo Morales es el reconocimiento que el comité directivo de Claxo, en su gestión anterior, y la Secretaría Ejecutiva le hacen a quien consideran uno de los grandes líderes de la historia latinoamericana contemporánea, y no tengo dudas que será de la historia de América Latina por muchísimo tiempo. El primer presidente indígena, el presidente que transformó Bolivia en una nación más democrática, más justa, más libre, más integrada, en un presidente que transformó Bolivia en un Estado plurinacional, reconociendo lo que era una herencia histórica fundamental. En definitiva, es el reconocimiento que hace la comunidad académica, a quien también, inclusive en su época de activista y de militante político, participaba mucho en las actividades académicas, porque Evo Morales, de todos los presidentes que hemos premiado, porque hemos premiado a Lula, a Pepe Mujica, a Dilma, de todos ellos, el único que tenía algo que ver con Claxo antes de ser presidente fue Evo Morales, que participaba del grupo de los movimientos indígenas, cuando era un dirigente político y un activista social reconocido dentro de Bolivia, pero naturalmente ni siquiera soñaba ni Evo ni nosotros que se transformaría en el presidente de Bolivia y que sería el líder de esta extraordinaria transformación democrática que ha vivido y vive este país. Por lo tanto, es un premio más que merecido, es un premio que ha seguido todos los procedimientos institucionales y es un premio que creo es un orgullo para nosotros como institución y creo yo es un orgullo para todos los latinoamericanos. Ahora, Claxo es una institución con muchas instituciones y que piensan muy diferentes, no todos piensan de esta forma. Y legítimamente instituciones bolivianas han expresado que ellas no le hubieran dado el premio a Evo Morales, lo cual nos parece absolutamente legítimo, porque el valor de la democracia, y es lo que se ha instalado en Bolivia a lo largo de todos estos últimos años, es que se puede convivir sin que todos pensemos igual. Y lo que hace la derecha en general cuando gobierna nuestros países es destituir, negar, violar, suprimir las diferencias. Y nosotros las afirmamos, por lo tanto, nos ha parecido muy bien. A mí me hubiera gustado que todos hubieran dicho lo que pienso yo, pero bueno, eso no siempre ocurre, lamentablemente, o por suerte. Y así lo han expresado. Lo que no cabe ninguna duda es que conozco la institución Claxo, conozco muy bien los países en los que Claxo está, estamos recibiendo y hemos recibido cartas y felicitaciones por la entrega de este premio Evo Morales de todos los países del mundo. Hay una enorme admiración por Evo Morales, por el presidente Evo Morales fuera de Bolivia, y naturalmente dentro de Bolivia hay discrepancias, y esas discrepancias se expresan en Claxo como se expresan en cualquier institución democrática. Como quiera que sea, el premio fue entregado, el reconocimiento está dado, y le hemos formulado al presidente Evo Morales la invitación a que participe en nuestra conferencia general que se hará el año que viene en Buenos Aires, en noviembre del año que viene, porque queremos estar también festejando con él no solo los 50 años de Claxo, sino los 51 años que los vamos a cumplir el año que viene.
Bueno, muchísimas gracias, Pablo. De verdad ha sido un gusto tenerte conmigo en esta Casa No es Hotel. Mónica, Daniel, Rebeca, muchas gracias y bueno, muchas gracias por los aportes también que se están dando. Es bueno tener los debates, los distintos puntos de vista. Me alegro la amplitud de la Claxo, donde se pueda disentir sobre la entrega o no de un premio y los parámetros que se toman. Bueno, está clarísimo. Conmigo hasta el siguiente domingo. Quédese en la programación de ATV. Muy buenas noches.